la necesita. Entonces, sistemas de información hay de todo tipo. Lo que ustedes acaban de ver aquí es un sistema de información. Entonces, yo cuando mucha gente le muestro esto, repito, gente del área, me dice, no, es como que lo es. Y se lo demuestro. Y se quedan, ¿verdad? Pues claro, que te digo, muchas veces la misma gente que está metida en el área no sabe en qué área está metida. Pues uno tiene que comprenderlo. Si uno la llega a comprender bien, sabe realmente cuáles son las magnitudes y capacidades de las cosas que puede hacer. Pues ustedes, por ejemplo, están haciendo esta carrera, ustedes pueden hacer eso dentro de 5 años. Ahora, pero no estoy diciendo que ustedes solitos, ¿no? Que ustedes solos van a hacer eso, no, un equipo de personas. Porque esto no lo hace solamente gente de sistemas de información. Acá se necesita gente de ingeniería de software, acá se necesita gente de ciencia de la comunicación. Mínimo estos 3 tipos de profesionales para poder hacer esto. Si no, no sale el producto como lo están viendo ahí. Pero tenemos que primero hacer esto, romper el mito que eso es un sistema de información. Un sistema que puede ser de diversa naturaleza y que puede estar aplicado en diversos campos, diversos rubros. Miren, esto es deporte. Está aplicado en este deporte. El deporte es una empresa, no es una empresa, es una organización. Muchas veces la gente confunde el concepto. La empresa es un tipo de organización, pero la organización es una cosa mucho más amplia. ¿Okay? Solamente repasar algunas cosas del video, ¿no? O sea, uso de tecnología. En ninguna de las partes utilizan el término correcto. ¿Por qué? Porque se nota que la gente que hace el reportaje no es del mundo. Utilizan términos inadecuados, ¿no? Tengo, por ejemplo, hay una parte en el video en que dicen cuando Muslera le está penal a Tevez, ¿no? Porque sabía que la mayoría de las veces, ¿cómo pueden decir eso en estadística? En estadística yo no puedo decir la mayoría de las veces. Yo tengo que decir que el 80%, el 83%, como se lo dije al comienzo del semestre, ¿no? Más del 80% va a sacar 0. No les dije, la mayoría va a sacar 0. No, les dije, más del 80%, eso es estadística. La mayoría es especulación. Por eso le digo, entonces, la gente que hace el reportaje no conoce la temática. Entonces, por eso utilizan terminología no adecuada, ¿no? No llamaron en ningún momento sistema de información, le dijeron tecnología. Otros dijeron software especial. Luego dijeron sistema informático. Entonces le ponen diferente y le llaman herramientas. Es un término que se utiliza. Pero miren, en ningún lugar le dijeron sistema de información, pero es un sistema de información, sino que se desconoce, ¿no? Imagínense, si la gente de afuera desconoce, y que el de adentro también desconozca, ya es terrible, ¿no? Entonces la idea es que ustedes comprendan lo que es un sistema de información. Te repito, es el objetivo de la sesión del día de hoy. Ahora, pero aquí vamos a romper el primer mito ya. El primer mito es primero comprender que esos son sistemas de información. Pero ahora tenemos que entender qué es un sistema de información. Y acá viene la parte compleja. Porque la gente cree que un sistema de información solamente es un software. Y eso es falso. Un sistema de información no es solo un software. Un sistema de información se compone de 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Hardware, software, datos y personas. Hardware, software, datos y personas. ¿Okay? Entonces, analicemos cada uno de ellos para comprender exactamente y veámoslo con el ejemplo del video, ¿no? Pues miren, dice hardware. En alguna parte del video dicen que bueno, decidieron comprar, pues no dicen ahí adquirir tecnología, ¿no? Okay, especializada para esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ese software funcionaría en sus celulares sin problema? ¿Ese software funcionaría en esta computadora sin problema? No, no funcionaría sin problema. ¿Por qué? Porque ese software requiere una capacidad alta de procesamiento, que no la van a tener ni nuestros celulares ni esta computadora. O sea, se requieren servidores especiales. O sea, no es solamente que fueron y dijeron, ya venden el software, se fueron a la Avelino, compraron su software pirata y pum, se fueron a la federación. No. Lo primero que tenían que ver es, vamos a comprar este software, pero necesitamos un hardware que lo soporte. Servidores de alta gama. Un centro de datos. ¿Por qué? Porque se va a capturar mucha data. Se va a capturar mucha data y todos los días y a cada rato. Entonces necesitamos un buen centro de datos. Tecnología hardware gigante. Tecnología hardware gigante. Y aparte, este sistema se soporta, se conecta a otros sistemas. Entonces, ¿cómo capturo pues la data de un jugador? Ustedes han visto, claro, los jugadores juegan con estos pesos, estas cosas que transmiten información. Entonces tenemos que tener sensores que estén constantemente capturando la data. Y no solamente es capturar la data al final de que el jugador tiene el partido. No, ustedes han dado cuenta que las estadísticas son casi en el instante, ¿no? Están jugando los partidos y ahí abajo ya salen las estadísticas. Porque esa data que está transmitiendo el jugador ya se está procesando.
Entonces no es cualquier hardware el que yo necesito. Entonces el hardware es fundamental para que ese sistema pueda funcionar, el sistema en su totalidad. Entonces este es un primer elemento. Entonces cuando yo estoy pensando en sistemas de información, también tengo que pensar en el hardware que voy a utilizar para que se logren los objetivos que me estoy trazando. Luego viene el software. Pero ahora, el software no es solamente lo que yo voy a desarrollar, sino que también entran otros tipos de software, ¿no? O sea, el mismo sistema operativo con el que voy a trabajar también es fundamental. Entonces, acá en software estamos hablando de todo el software propio del computador, más el software que yo voy a desarrollar. ¿Okay? Y cuando hablamos del software que yo voy a desarrollar, estamos hablando de muchos productos, porque un sistema de información no es un solo software. Un sistema de información es un montón de software. Porque en el video no más vimos, porque ustedes se dan cuenta al inicio cuando Humberto Jara estaba pasando una pantalla de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay un software que está especializado en el análisis estadístico numérico, ¿no? Luego, en alguna parte del video también se ve que se ve un partido de fútbol, un video, y se comienza a procesar, ¿cierto? Capturaba las imágenes y lo comenzaba a traducir, ¿no? A números, a ciertas cosas. Ese es otro software. Luego más adelante había uno que transformaba al jugador en un esqueleto y les calculaba características del jugador, ¿no? Hasta les hacía movimientos del jugador. ¿Por qué? Porque ese software, por si acaso, hasta te recomienda que tienes que cambiar posturas, formas de moverte, etc. O sea, ya en lugares ya más avanzados, donde digamos se aplica el deporte, digamos en su total cabalidad, a los jugadores hasta se les recomienda, ¿no? Cambiar la posición en la cancha, se les cambia este tipo de zapato para que, digamos, tomen una mejor, digamos, estabilidad en la cancha, etc., ¿no? ¿Y dónde sale eso? Del software. Miren, ahí van solo 3, y hay muchos más. Entonces, son módulos diferentes, o son diferentes tipos de software que juntos hacen el software que yo construyo, que se va a integrar al otro software que ya existe, que es parte de la computadora, y se va a integrar al hardware, ¿no? Porque todo tiene que trabajar en conjunto, no es cosa que trabaja solito. ¿Okay? El tercer elemento, los datos. Hace un rato ya les hablé, ¿no? Hay una tecnología hardware que me hace, tengo que tener centros de datos, los lugares donde yo pueda almacenar esa data. Te recomendaría que vayas a mojarte la cara, porque si no te vas a romper la cabeza con el niño. ¿Okay? Entonces, la data es fundamental. Si yo no tengo datos, este es el corazón del sistema de información. Si yo no tengo datos, no puedo generar información. Entonces, la data tiene que ser capturada de manera correcta, tiene que ser almacenada de manera correcta. Entonces, hay diferentes maneras de capturar datos. Entonces, ahí en el video también se ha visto, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay videos de partidos donde el sistema comienza a capturar data del movimiento del jugador, de la distribución en la cancha, etc., ¿no? Entonces, que comienza a capturar esa data. La data, repito, se captura de diferentes maneras. Por ejemplo, ustedes cuando se han registrado ahorita para dar el cuestionario, han colocado su código y su password, ¿no? O mejor su correo de la universidad, ¿no? Y su password, ¿no? Ya lo tenían conectado, conecta directamente, ¿no? Pero han almacenado datos, o sea, han capturado datos. Yo, por ejemplo, para demostrar que estoy haciendo clases, yo tengo que marcar acá al lado de un reloj, ¿no? Pero yo solo pongo mi rostro, ¿no? Y pum, y me captura la data, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos de captura de datos. Pero no solamente es capturarlo el dato, hay que almacenarlo bien. Entonces, el almacenamiento de datos es un tema crítico, es muy, muy crítico. De eso, o sea, si yo almaceno mal la data, la información que yo tenga también va a ser mala. Entonces, no solamente es capturar, sino asegurarse, capturar buena data y almacenarla correctamente. ¿Okay? Entonces, la data es fundamental, repito, es el corazón. ¿Okay? Y finalmente, las personas. Finalmente, las personas. Entonces, para poder trabajar esto, no es el hecho pues de que lo va a utilizar cualquier persona. Vieron en el video, ¿no? Dijeron que cuando adquirieron este software, tuvieron que contratar a una persona, era Baccarini, si no me equivoco su apellido, ¿okay? Y que luego encima contrataron a otros dos argentinos que ni siquiera eran del mundo del fútbol, sino que eran del mundo del hockey. ¿Por qué? Porque ellos dominaban esta herramienta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es el hecho de que cualquier cosa, no es la tecnología por sí, o sea, por sí sola, no cambia las cosas. La tecnología bien usada, sí, entonces se requiere gente con capacidad. Entonces, este tipo de tecnología no lo utiliza cualquiera. ¿Okay? Ahora, las personas que van a recibir la información como Gareca, también tienen que conocer por el fútbol. Aquí les he entregado esta información a Dina Boluarte. ¿Qué gana Dina Boluarte con esta información? Se comprará más roles. No sabemos qué gana, ¿no? Entonces, la información tiene que llegar a la persona que la necesite y
y la sepa interpretar. En alguna parte del día también dijeron eso, ¿no? Entonces la capacidad de Gareca hizo que, bueno, se tomen mejores decisiones, ¿no? Porque yo voy a hacer un paréntesis, ¿no? Yo particularmente no creo que fue un milagro de Gareca la clasificación al mundial, ¿no? Ni tampoco la tecnología. Fue mucha suerte. Porque si quitamos la tecnología, quitamos a Gareca, todo, no sabemos si hubieran clasificado o no. Pero lo que sí hay una cosa bien cierta: si Chile no hacía un reclamo, no clasificaba. Porque por ese reclamo Perú sacó un punto de ventaja. Si no hubiera sacado ese punto de ventaja, no clasificaba. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Claro, luego estoy diciendo que no hay influido, de todas maneras todo influye. ¿Okay? Pero no todo va a ser tecnología ni Gareca, ha habido algo más, ¿no? Entonces, ahora, resolvemos. Entonces, miren, son esos 4 elementos, o sea, son 4 componentes que se necesitan obligatoriamente para que un sistema, para que se pueda llamar que tenemos un sistema de información. O sea, esto es un sistema de información. ¿Cuál es el error que se suele cometer? Que se cree que solo esto es el sistema de información. Y mucha gente del área, y mucha gente les va a enseñar eso. Ustedes corrijan, profesor, yo sé que eso no es un sistema de información, yo sé que es eso. Por si acaso. Entonces, es un error muchas veces que se comete. Entonces, se cree que solamente es una información, es el código. No, chicos, no es eso, es todo esto. Entonces, cuando ustedes, porque ustedes van a ser profesionales en toda la información, cuando ustedes les pidan un sistema de información, ustedes tienen que pensar en esos 4 componentes. No solamente en el código, tienen que pensar en esas 4. Es por eso que cuando ustedes se vayan formando en la carrera, van a hacer temas de hardware, van a hacer temas de software, van a hacer temas de datos y van a hacer temas de personas. Es por eso que su carrera está así. Lean, pues, si les interesa, lean la página de la escuela, vean la currícula y se van a dar cuenta que hay cursos que están relacionados a cada una de esas cosas. O sea, no es una locura que nuestra currícula se haya hecho eso ahí, o sea, de la mala, no. Tiene un sentido, porque eso es un sistema de información. Pero ahora, acá solamente estamos hablando de los componentes del sistema de información. Entonces ahora sí completemos el concepto. ¿Okay? Completemos el concepto. Entonces, un sistema de información es 4 componentes interactuando entre ellos. Desde ahí estamos claros, ¿cierto? Yo creo que ahora ya debemos estar claros que un sistema de información es 4 componentes interactuando entre ellos. Perfecto. Pero ¿para qué interactúan entre ellos? El objetivo de un sistema de información es, bueno, en realidad, un sistema de información debe hacer 4 cosas importantes. Debe ser 4 cosas bien importantes. La primera es recolectar o capturar datos. Eso es lo primero que tiene que hacer. Si nosotros no tenemos datos, no hacemos nada. Entonces, el sistema tiene que tener la capacidad de capturar datos. ¿Okay? La segunda capacidad que tiene que tener es de almacenar esa data. ¿Okay? Esa es la segunda capacidad que tiene que tener el sistema de información, almacenar la data correctamente, ¿no? Eso ya lo hemos conversado. Una tercera capacidad es la capacidad de procesamiento de datos, que es la parte más dura. ¿Por qué? Porque ya tengo los datos y ahora tengo que comenzar a generar la información que se necesita. Entonces yo tengo que saber qué necesita cada una de las personas. Por ejemplo, qué necesita el preparador físico, qué necesita el director técnico, qué necesitan los dirigentes, qué necesita el jugador. Entonces la información que se vaya dando a cada uno de ellos es diferente. Entonces yo tengo que tener mecanismos de procesamiento de datos para que me entregue la información a cada uno de ellos de manera correcta. Entonces tiene que tener un mecanismo de procesamiento. Esa es la tercera capacidad. Recuerdo, captura de datos, almacenamiento de datos, procesamiento de datos, y la última se llama la distribución. Está asociado a lo que les acabo de decir. Cuando yo proceso la data, pero se la tengo que entregar al usuario correcto. O sea, distribuir la información significa entregar la información a la persona que la necesita y en el formato que lo necesita. Yo les digo Gareca ganaría mucho si yo le entrego todo un bloque así de papeles donde está todo el listado de todos los jugadores del Perú, ¿okay? Con todos los detalles de lo que hacen todos los días. ¿Ganaría algo Gareca con ese documento? No ganaría nada. ¿Por qué? Porque se va a poner a buscar. No, él necesita información resumida. Él necesita información donde se te diga, mira, todos estos son defensas, son laterales izquierdos y tienen esas capacidades. Ah, cambia la cosa, ¿no? En cambio, si cambiara solo un bloque, ahora ¿cuáles son todos los defensas? Tengo que separarlos. Ahora, ¿cuáles tienen esas capacidades? Ya se me pasó el mundial, solamente haciendo esas cosas. Ya se me pasó el mundial. Entonces yo tengo que entregar la información a la persona correcta y en el formato correcto. ¿Y cuál es el objetivo? Que esa persona con esa información
tome las decisiones acertadas. ¿Okay? Entonces ahí está el concepto completo. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Es un conjunto de 4 componentes que interactúan entre ellos para recolectar información, datos, mejor dicho, almacenar datos, procesar datos, distribuir datos, ¿okay? Porque en este caso se distribuye información, ¿okay? A las personas correctas en el formato correcto para que tomen decisiones. Eso es un sistema de información. Y ustedes, repito, se están formando para eso, para poder hacer ese tipo de sistemas. Para poder trabajar con ese tipo de sistemas. Entonces ustedes tienen que tener capacidad de trabajar con personas, tienen que tener capacidad de trabajar con datos, tienen que tener capacidad de trabajar con software y tienen que tener capacidad de trabajar con hardware. ¿Se comprendió? Eso es un sistema de información. O sea, y justamente para aclarar este concepto se les va a dejar una actividad. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero vamos a entrar en los conceptos ya propios que se les había dejado para leer, porque este era uno de los conceptos, ¿no? Todos han leído eso, ¿no? O sea, todos sabían lo que acabo de decir. ¿Sí? Sí, y bueno. Y bueno. Entonces, sigamos. Para poder hablar de sistemas de información, específicamente para poder hablar de la información, tenemos que entender la jerarquía sobre la cual se basa la información. Y a esa jerarquía sobre la cual se basa la información se le conoce como la jerarquía del conocimiento. ¿Ya? Entonces, esta jerarquía del conocimiento comienza con una base que son los datos. O sea, todos nacen de ahí. ¿Okay? La data, o sea, un dato es un hecho. Un dato es un valor, un algo que se conoce y que se sabe que es verdad. Solamente eso, o sea, es un algo que existe, que tiene valor, digamos, no significado, no es que tenga significado, solamente es un valor que se conoce y se sabe que es verdad. Entonces, nada más. Pero un dato por sí solo no le dice nada. Por ejemplo, si yo ahorita les digo 15, ¿qué significa 15? ¿Se dan cuenta? Les acabo de decir, un dato no significa nada, ya todos comienzan a dar la interpretación. Les acabo de decir, no significa nada, pero todos, en una clase les dije, ¿no? Siempre tratamos de responder así no sepamos. Porque no sabemos decir no sé, pero no. Pero les vuelvo a decir, les digo 18. No sabemos qué significa. Y tiene lógica que no sepamos qué significa, porque no tiene contexto. Pero si yo agarro y les digo, es una nota de una persona y es su promedio final. Ah, ya, mira, 18 no es la nota de una persona, es su promedio final, entonces eso significa que esa persona ha pasado por curso. Entonces se dan cuenta que ya adquiere significado, se puede sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Cuando se le pone contexto a ese dato. Ese colocar contexto significa procesar el dato. Entonces los sistemas de información lo que hacen es toman los datos y procesan esos datos, pero de acuerdo a las necesidades de las personas. Entonces yo puedo entregarle números a una persona, los procesa de una manera, se los entrega de repente a un corredor de bolsa y el corredor de bolsa va a la bolsa y gana plata. ¿Por qué? Porque la data que se está usando y la forma como se ha procesado le sirve a ese corredor de bolsa. Pero si yo le entrego esa misma información a un abogado, el abogado de repente no va a hacer nada, porque no sabe cómo usar esa información. ¿Okay? Entonces, la jerarquía del conocimiento comienza con la data. La data es todo aquello que existe. Ahora, lo importante es que la data siempre tenga un sustento. O sea, si yo tengo un valor, ese valor tiene que tener un sustento, o sea, tiene que tener un origen. O sea, no es un valor, no puede salir del aire. O sea, por eso se dice que el dato es un hecho. O sea, es un algo real. ¿Okay? Y que tiene un sustento de origen. O sea, no es un número aleatorio, ¿no? Eso no es un dato. ¿Okay? Entonces, la data, para que nosotros podamos comenzar a conocerla, la procesamos. Y ese procesamiento de la data se le conoce como información. ¿Okay? Entonces, los sistemas de información están orientados a eso, a procesar datos y a generar información. Entonces, la información se basa en datos. Hay personas, por ejemplo, que confunden los conceptos, ¿no? Hay personas que dicen, la información son datos con significado. Y ya ahí, si se dan cuenta, en ese concepto ya hay un error, porque datos no tiene significado. Dicen, pero son datos con significado. Ya no sería cuidado. O también lo dicen al revés. No, dicen al revés. Los datos son información, pero que todavía no tiene sentido. Completamente errado.
Entonces, no confundamos conceptos, ¿no? Entonces, la información son datos procesados. Pero datos procesados, repito, de acuerdo a las necesidades de alguien, ¿no? Se procesan de acuerdo a lo que yo necesito ver. Por ejemplo, yo puedo tener todas las notas de mis alumnos, y yo las proceso para ver las curvas de comportamiento de mis estudiantes. Ah, ese es lo que yo quiero ver. De repente una persona tiene las notas, y lo que me interesa es ver el promedio. Pues hay diferentes maneras, o sea, diferentes cosas que yo puedo ver de esa data. ¿Y de qué va a depender? De cómo la proceso. Pero eso es información. Ahora, nosotros en este momento nos encontramos en una era que hace ya mucho tiempo se le ha llamado la era de la información. Hace mucho tiempo. Nos dicen que estamos en la era de la información. ¿Por qué? Porque la información está al alcance de todos ahora. En mis tiempos no era así. En mis tiempos no había acceso a la información de manera tan fácil como existe ahora. Ustedes tienen información, ustedes podrían hacer cualquier cosa con todo lo que les da Internet. Entonces yo siempre hago la pregunta, ¿no? Si todo está en Internet, ¿por qué no somos una potencia, no? Es como, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, yo estaba en Lima con un primo, justo cuando le dije que me fuera a estudiar en Lima, estaba con un primo, salimos al centro, y había un hombre en la calle que vendía libros. Y había un librito, libros chiquitos, así. Y él decía, y había un libro que le decía, aprenda a ser exitoso en 30 días. Y mi primo agarró y le dijo, ¿y ese libro es bueno? Claro, ¿y por qué no lo usas? Y el vendedor se quedó callado, pero el vendedor también en su picardía agarró y dijo, pero soy exitoso, estoy vendiendo libros. Ah, bueno. Pero vamos al hecho, ¿no? Nosotros tenemos la información, pero si tuviéramos bien, la información que tienen ustedes aquí es la misma información que tiene Estados Unidos, es la misma información que tiene China. Bueno, posiblemente, no sé si hay restricciones, ¿no? Pero la misma información que tiene el Japón, por ejemplo. ¿Por qué no somos iguales a ellos? Es que hay una gran diferencia, que hay que saber usar la información. Y el saber usar la información se conoce como conocimiento. ¿Okay? Entonces, eso es saber usar la información, que no es sencillo. Repito, la información que está ahí. Por ejemplo, métanse a la bolsa, busquen en internet bolsa, les van a salir aplicativos, tutoriales, de todo. ¿Y por qué no todos somos exitosos en la bolsa? Porque no sabemos usar la información. Entonces, yo el conocimiento siempre le agrego y le digo esto. El conocimiento también es información, pero es información más experiencia. Eso es el conocimiento, información más experiencia. Y la experiencia es difícil de poder, digamos, estructurar o guardar. Y les voy a poner un ejemplo. Yo antes de ir al extranjero, yo enseñaba acá en la universidad la línea de inteligencia artificial, que no sé por qué ha desaparecido, pero va a volver, porque creo que fue un error sacarla de la carrera, ¿no? Pero eso sucedió con el equipo. Entonces, repito, yo enseñaba esa línea, y dentro de esa línea yo enseñaba un curso que se llamaba Sistemas Expertos. Y en ese curso de Sistemas Expertos yo utilizaba un libro, y en ese libro había una anécdota que contaba, para poder explicar, digamos, la complejidad del conocimiento, digamos, de cómo el conocimiento. Una cosa es hablar de conocimiento y otra cosa es cómo lo metes a la computadora. Ahí está la parte compleja, ¿no? O sea, cómo metes la experiencia a la computadora, ¿no? Ya no es tan fácil, no es como guardar los datos de una persona, pero guardar los datos de una persona es fácil, ¿no? Lo estructuras y listo, ¿no? ¿Cómo guardas la experiencia de la persona? O cómo guardas el comportamiento de una persona, ya no es tan fácil, ¿no? ¿Okay? Entonces, mediante la siguiente historia, que es una historia real, explicaban ese concepto en ese libro. Por allá, por los años 40 del siglo pasado, había una empresa en Suiza que hacía quesos. ¿Ya? Entonces, esta empresa era muy exitosa. Era una empresa muy exitosa, vendía quesos en toda Europa, no solamente en Suiza, ¿no? En toda Europa. Muy conocida, ganaba mucho dinero la empresa. ¿Okay? No sé si ustedes saben cómo se hace el queso, bueno, yo no sé muy bien cómo se hace, pero sí sé que hay una línea de producción en la cual primero se procesa la leche hasta que se genere el molde, ¿no? Y una vez que se genere el molde tiene que pasar por un horno. ¿Ya? Y en ese horno no puede estar mucho rato, ¿no? O sea, es todo controlado, ¿no? Luego de que pasa del horno, cuando sale del horno también tiene que pasar por una etapa de enfriamiento, es eso que pasa por una faja donde se va enfriando hasta antes de que sea empaquetado. ¿Ya? Entonces, al final de esa línea de producción, había gente, y ustedes había una persona mayor, ¿okay? Una persona mayor, que
se encargaba del control de calidad, o sea, de verificar que realmente los productos que llegaban al final sean buenos. Y este señor tenía, utilizaba guantes, y él agarraba, comenzaban a llegar los quesos y él los apretaba, ¿ya? Y agarraba y decía, este queso sí va a empaquetar, este también, no, este hay que reciclar, y así. Simplemente apretando, y así, ese era su trabajo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ese señor llega a su mayoría de edad, tiene que jubilarse, ¿no? Entonces se jubila, y bueno, se retira de la empresa, y lo que hicieron fue al más antiguo de los que quedaba, lo ponen a hacer su trabajo. Entonces el señor, al nuevo, agarra y dice, ya tú te encargas ahora, usted agarra, llega, comienza a apretar a él, este sí, este no, y la empresa comienza a tener problemas. ¿Okay? Comenzó a tener problemas, mucha queja de clientes, de evolución de productos, comenzó a tener, señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Puedes mostrarme la máquina? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Repito, comienza a tener bajas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? Y dice, tenemos que encontrar la solución. Entonces, lo primero que hacen es le preguntan a él, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice, mire, yo la verdad, no sé lo que estoy haciendo. Yo estoy apretando los quesos, pero estoy adivinando si están bien o están mal los quesos. Entonces comienzan a hacer un análisis, ¿no? Entonces dicen, a ver, tenemos a un físico, ¿no? Porque acá hay un tema de presiones, no sé, algo pasa con eso cuando la apretas, llamemos biólogo, no sé, llamaron un montón de gente y se reunían constantemente, se demoraron varios meses, dice, ¿no? Y se reunían en una sala, y en esta sala había un señor que siempre entraba y la estaba limpiando, ¿no? Hasta que un día dice, pues, el señor agarra y dice, señores, no sé si me permiten participar un momento en su reunión. Todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿qué nos dices? ¿Por qué no lo llaman al señor que trabajaba antes acá y le preguntan qué hacía? Entonces miran, y pum, agarran el teléfono antiguo, marcan, les contesta el señor por otro lado, le preguntan y él dice, no, lo que yo hacía era lo siguiente, lo que es cierto, llega el queso, yo lo apretaba, entonces como la corteza llega media crocante todavía, ¿okay? Yo lo apretaba y se cuarteaba un poquito. Y cuando se cuarteaba, botaba un aroma. Y el aroma a mí me hacía dar cuenta si el queso estaba listo o no. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? ¿Okay? Eso del aroma, el primero nadie lo sabía. Entonces ahí se habla, ¿no? Eso es conocimiento, no es experiencia. Todos hacían todo bien en la línea de producción, pero esa parte no la conocían. Entonces, pero ¿cómo se transmite eso? Entonces habría que enseñarlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo guardas eso en la computadora? Esa es la parte más compleja. Ya, por el aroma, ya sé, ya, ese sea, pero ¿qué aroma? Yo te entrego dos aromas, ¿cuál de los dos es el que pasa? Entonces se dan cuenta que es difícil eso, el reconocimiento es la parte más compleja de trabajar. ¿Okay? Entonces a eso se le conoce como experiencia. Entonces la información la tenemos todos, pero imagínense tener la información y un instructivo al lado. Te tengo la información y encima te digo, mira, ahora úsala así. Haz esto, haz clic acá, haz clic en archivo, haz clic en abrir, haz esto, pum, mueve tu brazo hacia allá, pum, y funcionó. Sería ideal, ¿no? Eso es conocimiento. Eso es conocimiento. Y el objetivo es llegar a eso, por si acaso. El objetivo es llegar. Los sistemas de información modernos ya no solamente entregan información, los sistemas de información modernos ya te entregan conocimiento. ¿Okay? Y ahora, si se han dado cuenta, siempre hay una cúpula superior, y esa cúpula superior se le conoce como la sabiduría. Entonces la sabiduría es ya pues el conocimiento extremo de alguna temática. Es por eso que en el mundo hay gente que se les llama sabios, ¿no? Pero son sabios en ciertas áreas. No significa que hay una persona que pueda saberlo todo. No existe esa persona que pueda saberlo todo. Lo que sí, en alguna área específica sí puede haber alguien que conozca todo, pues a esa persona se le conoce como sabio. Es el extremo ya del conocimiento. Entonces a eso se le conoce como la jerarquía del conocimiento. Y es interesante entenderlo porque tiene que ver con lo nuestro. Nosotros estamos hablando de temas de información. Entonces tenemos que entender de dónde viene la información, además qué puede producir la información. O sea, tenemos que conocer ello. Por lo que la jerarquía es importante. Ahora, dentro de esta, bueno, ya para poder aterrizarlo ya al mundo, digamos, de uso de los temas de información, tenemos la otra jerarquía, que eran los niveles organizacionales, ¿no? Tenemos un nivel operacional, tenemos un nivel táctico y tenemos un nivel estratégico. ¿Okay? Entonces, toda organización, porque
acaso toda organización define esos tres niveles. Ahora, cuando hablamos de organización no estamos hablando solo de empresas, ¿no? Ya se lo dije al inicio. Hay mucha gente que confunde y cree que esto solamente sirve para empresas o que todo es empresa. No, la organización es unión de personas, como es el nombre, es gente organizada, de ahí viene la organización, es gente organizada con fines comunes, que quieren hacer cosas en común. La federación es una organización, de la Federación de Fútbol, ¿no? Volviendo al ejemplo del video, ¿no? Nuestra universidad es una organización. El Banco de Crédito es una organización, la CEAL de la luz es una organización, conjuntos de personas, y ese conjunto de personas se organizan para lograr ciertos objetivos. Pero para que una organización, digamos, pueda lograr sus objetivos, entonces lo que necesita es organizarse en estos tres niveles. O sea, tiene que tener un nivel operacional, tiene que tener un nivel táctico y tiene que tener un nivel estratégico. Cuando hablamos de nivel operacional, estamos hablando de la parte operativa, de ahí sale el término, operativa de la organización. O sea, toda organización tiene una parte transaccional, tiene una parte que funciona todos los días. O sea, tiene cosas que hacer todos los días, por llamarlo, su quehacer diario. Pero, por ejemplo, ustedes se van al banco, ¿qué es lo que hace normalmente la gente en el banco? Saca dinero, mete dinero, abre cuentas, cierra cuentas, pide créditos. Eso es lo común. Entonces, esa es la parte operativa del banco. Esa es la parte operativa del banco, que vaya un cliente y que pida un crédito. Entonces, ya viene el cliente, le tomamos los datos, le pedimos ciertos requisitos, entonces estamos registrando el crédito, ¿no? Entonces, esa es la parte operativa. Viene la persona a hacer un depósito, entonces viene, forma su bolita, entrega su tarjeta, entrega el dinero, le cuentan el dinero, lo depositan, se actualizan sus datos y ya está. Eso es su quehacer diario. Acá en la universidad, ¿cuál es el quehacer diario? Su matrícula, por ejemplo. Entonces, cuando se matricula, bueno, no es que sea diario, semestral, pero es una actividad que hace, digamos, rutinariamente, ¿no? O sea, todo lo que se hace rutinariamente es esa parte transaccional. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes quieren, no sé, de repente rectificar su pago, cambiar de categoría de pago, etc. Todo eso es nivel transaccional, nivel operativo. Entonces, todas las organizaciones deben tener ese nivel operativo. ¿Y cuál es la importancia del nivel operativo? Bueno, tiene muchas en realidad. Pero lo más importante es que acá se capturan los datos. Por ahí entran los datos. Entonces, ustedes se dan cuenta que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una relación, ¿no? Esta pirámide está relacionada con esa, ¿no? Pues acá es donde se capturan los datos. ¿Okay? Ahora, no significa que ahí solo se trabaja con datos, no. También se trabaja con información, pero hay una información que me ayuda a resolver problemas rápidos, ¿no? ¿Qué pasa si viene un usuario y me dice, viene un estudiante, me acaba de llegar, quiero pagar mi pensión y no me deja porque dice que tengo una deuda, pero yo no tengo deuda? Entonces yo tengo que inmediatamente verificar que realmente eso sea cierto. Entonces tengo que solucionar el problema acá. Ese es un problema operacional. A veces no es un problema que va a llevarme a la quiebra de la universidad o va a destruir la universidad si el que tiene un buen dinero de estudiantes. No, es algo operacional, pero hay que resolverlo ahí. Entonces acá no solamente es que se trabaja con datos, ¿no? Se procesa la data para poder resolver ese tipo de problemas. ¿Okay? Entonces acá se trabaja con datos, al ser la parte más ancha también de la pirámide, demuestra justamente que aquí hay muchos elementos, a ver, hay mucho detalle. Acá está la data detallada. En un nivel táctico, estamos hablando de un nivel de jefatura, un nivel de jefes. Digamos, se toman decisiones a mediano plazo, ¿no? Decisiones que ayudan a resolver problemas que, digamos, podrían tener consecuencias en semanas o meses, ¿no? Y se resuelven de esa manera. Pero ¿cómo resuelvo yo estos problemas? Utilizando los datos que están acá, pero trabajándolos de manera resumida. Entonces acá se hacen resúmenes de datos. Los resúmenes, de alguna manera, no exagerados. Los resúmenes, o sea, yo no voy a trabajar con toda la data detallada, pero necesito que tú me muestres una vista más comprimida de esa data. ¿Okay? Menos detallada de esa data, para poder tomar decisiones de esa naturaleza. Yo voy a poner un ejemplo de este nivel táctico. Me imagino que ustedes van a las tiendas por departamentos. Una tienda por departamentos es un local donde se venden diferentes tipos de productos. Y estos productos están organizados por sectores. Cada uno de esos sectores se conoce como departamento. Un ejemplo de tienda por departamentos es todo. Hay mucha gente que dice todo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué vende todo? Vende lácteos, vende aceites, hasta les vende ropa, les vende verduras. Pues cada uno de esos es un departamento.
Se van a Ripley. Ripley también es una tienda con departamentos. Hay ropa para hombres, niños, niñas, bebés. Hay menajería, hay ropa de cama. Son diferentes departamentos. Pues en esta tienda por departamento siempre hay una característica. No sé qué está pasando. A mí me está pasando muy seguido. Por ejemplo, yo recuerdo que más o menos a finales de marzo estuve en Ripley y de repente sale un mensaje, ¿no? Promoción de último minuto, mochilas a 10 soles en el sector niños. Y toda la gente corriendo. No estaban mochilas, pero querían comprar su mochila a 10 soles. Está pensando, si saben ustedes, ¿no? Pues, lo quieran comprar si saben que lo necesitan, ¿no? Pero vamos al detrás de cámaras. O sea, ¿cómo sale esta promoción? ¿Y por qué sale la promoción? No es porque se le ocurrió a alguien hacer una promoción, no. Cuando comienza un turno en esas tiendas, el jefe de turno comienza con metas. A él le dice, mira, tú tienes que vender 1 millón de soles en tu turno. Esa es tu meta, tú tienes que vender 1 millón de soles. Pero no dice así, ¿no? Y le dice, tú tienes que vender tanto en este rubro, tanto en este rubro, tanto en este rubro, distribuirlo. Y no solo eso, sino que también les dicen, y mira, que tú para cierta hora del día ya tienes que tener esta venta. Si no tienes esa venta, no vas a llegar a tu meta. Entonces vamos a suponer que este señor puede estar revisando su data y se da cuenta que ya está el mediodía y no ni siquiera ha llegado a la mitad de lo que debería estar en mochilas y le faltan pocas horas y ya sabe que no va a llegar a su meta en mochilas y por lo tanto no va a llegar al millón que le han pedido. Entonces él tiene que tomar una decisión. Entonces hay varias formas de poder hacerlo. Entonces una de esas formas es justamente las promociones. Entonces dice, ya voy a hacer una promoción, pero no es que a él se le ocurra la promoción, es cómo hago la promoción. No, la misma herramienta me recomienda. Y le dice, tú puedes hacer promociones, vende las mochilas, bajan esta porcentaje, venderlas a este precio, etc. Y vas a vender esta cantidad y con esta cantidad vas a llegar a este monto, y no vas a conseguir. Entonces él dice, a ver, sí, esto es lo que me interesa. Entonces, y aplica esa forma. Y ahora le dice, señores, mochilas a 10 soles. Pues van todo. Entonces se asume que tiene que haber un cierto número de ventas para que se llegue a esa meta. Entonces todo eso, por si acaso, es un nivel táctico. ¿Y él por qué puede tomar esas decisiones? Porque él ve la información de esta manera. Él no la ve detallada. Él no está viendo que se han vendido 78 pares de zapatos. No, él ve que se han vendido zapatos este rubro. A esta cantidad. Ya. Y esta cantidad no me ayuda a llegar a la meta. Entonces, él es lo que él ve. Y puede tomar ese tipo de decisiones. Ahora, pero el nivel táctico toma decisiones a mediano plazo. Y cuando se habla de decisiones a mediano plazo, son decisiones que realmente no van a perjudicar el desenvolvimiento. No va a perjudicar el desenvolvimiento de una, digamos, de la organización. No significa que, por ejemplo, que este señor venda las mochilas y le falló la promoción, no va a decir que va a quebrar Perdido. No, por eso no va a quebrar. Ese día no habrán alcanzado su meta. Es lo máximo que podrá suceder. Pero más que eso no va a pasar. Más que eso no sucede. Entonces, eso es a lo que se le conoce como nivel táctico. Y el nivel estratégico ya es el nivel, digamos, de las altas gerencias, los directores, ¿no? Los que toman decisiones que sí pueden perjudicar, por si acaso, el desenvolvimiento de una organización. Que depende de tomar una decisión, una inversión, digamos, yo tengo un fuerte capital de dinero en la bolsa de valores de Nueva York y me equivoco. Eso sí puede quebrar una empresa. O sea, de equivocarte en la inversión en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tomo una decisión acertada, muerto. ¿Y de qué va a depender que yo tome una buena decisión? Va a depender pues, de la información que yo tenga en ese momento. Pues acá también la información es, pero acá la información es muy resumida y en formatos muy específicos. O sea, a un gerente pues, no le voy a entregar con un número estable, ¿no? Un gerente le entrega gráficas. Y el gerente con esa gráfica sabe lo que va a suceder, lo que no va a suceder, qué decisiones tomar. Y repito, si se equivocan en esas decisiones, eso sí puede llevar, digamos, al fracaso a esa organización. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante conocer estos niveles organizacionales? Es importante conocerlos porque cada uno de esos niveles necesita diferentes tipos de sistemas de información. Yo necesito sistemas de información específicos para la parte operacional. ¿Y cuál es su orientación? La captura de datos. Necesito sistemas de información para la parte táctica, ¿no? Que me ayuden a entregarme esa información, que me ayuden a tomar esas decisiones, como el ejemplo que les puse de las promociones, ¿no? Y lo mismo el nivel estratégico, ¿no? De esta parte para acá arriba, aproximadamente de acá de la mitad para acá arriba, ya estamos hablando de sistemas de información que hacen uso de la inteligencia
inteligencia artificial, robótica, etc. Entonces no estamos hablando de una información clásica. Entonces cambia completamente la perspectiva. Entonces tenemos que entender esto para saber qué tipo de información vamos a hacer. Entonces acá les hago una pregunta. El sistema de información que hemos visto desde el video, ¿en qué nivel está? ¿Táctico? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Pues solamente les entrega información para que tomen decisiones en el momento. ¿Sí? No captura datos. No permite ver a largo plazo. Si queremos al mundial no lo clasificaremos. Señores, el sistema de información que acaban de ver sí está en los tres. Porque por eso les dije, ¿me han entendido el concepto? Parece que no. Es por eso que vamos a hacer una actividad, repito, para poder saber si han entendido el concepto. El concepto dice que hay 4 elementos fundamentales, ¿no? Y dentro de ellos estaba el software. Y les dije que el software no era una sola cosita, el software es un montón de cositas. Entonces, cuando yo estoy hablando de ese sistema de información, van a haber componentes del sistema de información que están acá. Van a haber componentes del sistema de información que están acá y otros que están aquí. Entonces, ese sí es uno que incluye las tres patas. Ahora, no, esto no significa que todos los sistemas de información tienen las tres, no, eso va a depender del tipo de información con que se esté trabajando. ¿Okay? Pero repito, entonces los sistemas de información dependen de esta jerarquía. Es por eso que hay clasificaciones de sistemas de información que también se les había pedido. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la actividad